mire, apenas hace una semana aquí le presentábamos a usted a nuestra invitada Paulina Caso, comentando acerca de cómo obtener un crédito en el Infonavit, cómo manejar su fondo en el Infonavit para hacerse de una vivienda y no quedar en el intento. Pero ahora veamos cómo se comportan los precios de la vivienda en México. Nos hemos llevado una sorpresa importante con lo que escribe Fernando Gutiérrez, analista y periodista del periódico El Economista, y quien destaca justamente estas fricciones que hay entre oferta y demanda, particularmente de vivienda. Te agradezco muchísimo, Fernando. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Un saludo a usted y a su auditorio. Gracias, amigo mío. Y bueno, pues, ¿qué tal si comenzamos por ubicarnos? ¿Cómo se mide la evolución de los precios de la vivienda y si es de carácter local, regional? ¿Cómo se mide? Sí, claro. Sociedad Hipotecaria Federal, que es el Banco de Desarrollo del gobierno, digámoslo así, enfocado a las necesidades de vivienda, ya sea con financiamiento hacia desarrolladores o dando crédito puente por medio de instituciones financieras, maneja su índice que va evolucionando y es a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, también hace una medición muy puntual sobre las entidades y sobre algunos municipios del país. Es decir, que en ello estamos hablando tanto de la construcción nueva, la edificación de vivienda con recursos propios, me imagino, con créditos, pero también las usadas. La medición de Sociedad Hipotecaria Federal se basa prácticamente en las operaciones de compraventa que se hacen con crédito hipotecario. Es ahí donde Sociedad Hipotecaria Federal conforma este índice, y a partir de ahí pues nos puede dar una estadística bastante amplia, tanto en las operaciones de vivienda nueva como vivienda usada que se dan en el país en ciertos periodos. Fernando, pero un incremento en el primer semestre de este 2023 del 11.6%, ¿lo habías visto antes? No, incluso en los registros de Sociedad Hipotecaria Federal, que datan de hace, pues prácticamente, estamos hablando de 15 a 20 años, no se tenía un registro similar para un periodo del primer semestre de cada año, ¿no? En este primer semestre, como usted lo menciona, aumentó 11.6% el precio promedio de la vivienda para ubicarse en 1.601.458 pesos, ¿no? Me parece que este es un incremento importante, y bueno, hay muchos factores que si quieren los podemos detallar ya más detenidamente. Sí, en esos detalles que te pido entres, mi querido Fernando, tenemos entonces, por ejemplo, hay casas en condominio, hay casas obviamente de unifamiliares y los departamentos. ¿Existe esta estratificación también? Sí, claro, también Sociedad Hipotecaria hace una distinción sobre, como lo mencioné ya, de vivienda nueva, vivienda usada, y también el tipo de vivienda, ya sean departamentos o condominios o casas solas que se podría decir que son de mayor tamaño y también por ende de mayor valor, ¿no? Dentro de la experiencia que tienes, mi querido Fernando, entonces, por ejemplo, hablar de una vivienda de 1.834.921 pesos, donde se ubica el 75% más o menos de las viviendas que se compran, ¿qué características generales tiene esa vivienda? Pues, por lo regular son viviendas que no están en la Ciudad de México, eso es obvio. Aquí en la Ciudad de México los valores son mucho más altos, son entidades en provincia, son casas solas que seguramente están financiadas por un crédito de la banca, del Infonavit. Podemos decir que son de tamaño de 2 plantas, con 3 cuartos, una cocina, 2 baños, o sea, más o menos con ese tipo de características. Pero aquí lo importante, más allá del tamaño, es que también vemos cómo se ha reducido la oferta considerablemente de vivienda, ¿no? Si de por sí ya la industria de la construcción acarrea una caída importante, ¿quiere decir entonces que para las inmobiliarias no está siendo atractivo el mercado de venta de vivienda, o están concentrándose en construcción no residencial? Más que nada para los desarrolladores se están enfocando en vivienda media, que es, digámoslo así, arriba de 800,000,
entre 800,000 y 2.5 millones de pesos más o menos, se están concentrando ahí porque es donde obtienen más ingresos. Y entonces la vivienda social, que está abajo de los 700,000, 600,000 pesos, que es donde está la gran demanda, sí, es ahí donde se ha ido alejando. Entonces, ¿cuál es la estrategia de las vivienderas? Pues hacer menos casas, pero de mayor valor, para tener mayores ingresos, y las casas de menor valor pues las han estado dejando en el olvido, ¿no? ¿Qué es esta llamada vivienda que le dimos el nombre de interés social, la que te refieres de menor de 800,000 pesos? Exactamente, ese tipo de vivienda que por lo regular está financiada no tanto por los bancos, sino por los organismos nacionales de vivienda, como pueden ser Infonavit y Foviste. Claro. Y Fernando, ¿qué tantos cambios has visto tú con respecto a la política de desarrollo de vivienda? Porque obviamente se levantó mucho la mano para pedirles a las inmobiliarias que ya no compraran esos terrenos tan alejados de los núcleos de población urbana, y que pues le acarrean más problemas al que compra una vivienda moviéndose a kilómetros de donde está su centro de trabajo. Eso fue un gran cambio. Sin embargo, desde la administración anterior, cuando estaba en la presidencia Enrique Peña Nieto, sí, hubo un cambio muy drástico, ¿no? Se establecieron o se definieron los famosos perímetros de contención urbana para que no crecieran estas manchas urbanas, como usted lo menciona, y que la gente que adquiriera una casa no lo hiciera a 3 o incluso hasta más horas de distancia de su trabajo. Y esto pues prácticamente le perjudicó y afectó a un sector de la vivienda que ya estaba golpeado por la caída de las grandes vivienderas que teníamos en el pasado. Y entonces este cambio en la política hizo que las vivienderas que tenían muchos terrenos en estas periferias, en estas zonas alejadas de los centros urbanos, pues también resultaron afectadas. Y es ahí donde, si bien en la administración pasada se tuvo una política de centrarse en los subsidios para la vivienda, en esta administración este tema de subsidios desapareció porque se enfocó prácticamente en temas de remodelación, de mejoramiento de vivienda, más allá de apoyo para la adquisición de vivienda nueva. Claro. Finalmente, Fernando, ¿qué tipo de decisiones o negociaciones se pueden llevar a cabo con esta información, por ejemplo, a detalle por municipio? Fíjate, yo me encontré, por ejemplo, aquí en el municipio donde está el sistema de medios mexiquense, Metepec está en el más bajo, en 6.2%, o Toluca 7.5%. ¿Qué tipo le puedo dar uso a esta información para negociar o para construir, por ejemplo? Se pueden tener distintas perspectivas al respecto. Por ejemplo, vemos que los estados turísticos, o que tienen hoy en día una mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, es donde el valor de la vivienda está creciendo mucho más que este 11.6%. Por ejemplo, Baja California Sur, vemos que ha crecido el precio de la vivienda en 18%, Quintana Roo 16.8%, o sea, ya son crecimientos muy drásticos respecto al promedio nacional. Y entonces ahí podemos ver que pues la inversión en vivienda puede ser redituable si tú eres inversionista, o si tú eres comprador de tu primer hogar, pues te puede salir caro, ¿no? Sin embargo, estos aumentos tampoco no significa que es donde la vivienda esté más cara. Insisto, la Ciudad de México, donde no se ha movido tanto en los últimos años el precio de la vivienda, es donde actualmente vemos los mayores valores de la vivienda, con vivienda arriba de los 2 millones de pesos, o sea, ya fuera alejada del segmento social. Entonces se puede hacer distintos juegos con este cruce de datos, de información, sí, que nos presenta Sociedad Hipotecaria Federal, para tomar la mejor decisión, ya sea como inversionista o como comprador de vivienda directa. Claro, sí, y ahí sí, ya pensándole bien a dónde te quieres ir a vivir o por un ofrecimiento de trabajo, saber nada más cuánto se ha incrementado el precio de vivienda. Exactamente, sí. Hay que tener muy en cuenta este tipo de información que nos brinda Sociedad Hipotecaria Federal. Sí. Pues muy útil la interpretación que has dado a datos tan complejos y una base de datos tan extensa, y muchas felicidades, mi querido Fernando. No, ya sabe, cuando guste, doctor, aquí estamos a la hora. Te agradezco muchísimo, amigo mío. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues vamos
Ahora un último corte y en un momento al regresar todo lo que queremos saber acerca de las tasas de interés, tipo de cambio y además las decisiones del Banco de México. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.